Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Dominical y estamos en el segundo domingo del tiempo de Pascua, el domingo de la misericordia. Para centrarnos en este gran amor que Dios tiene a su pueblo, en este gran amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Yahandumita entonces de la iglesia a través de estas tres lecturas que nos propone. Recuérdense que desde el domingo anterior hasta este domingo es o fue como un solo día. ¿Por qué? Porque la fuerza de la resurrección tiene esta energía y esta bomba atómica ya que hacemos la octava de Pascua, desde el domingo primero hasta este domingo segundo. 192 horas es una forma como nosotros entendemos que la resurrección nos cambia verdaderamente. Escuchemos entonces ahora esta primera lectura. Es la lectura que se nos propone de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, del 32 al 35. La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo era común entre ellos. Los apóstoles daban testimonio con mucho poder de la resurrección del Señor Jesús y gozaban de gran estima. Ninguno padecía necesidad, porque todo lo que poseían, tierras o casas, las vendían y ponían el dinero a disposición de los apóstoles, para que se distribuyera a cada uno según sus necesidades. Queridos amigos, qué linda que es esta lectura. Aquí es el compartir los bienes, fruto de la resurrección. Recordemos, queridos amigos, que esto es también misericordia. Algunas veces con Ñandeña Mañé y Tereína, la misericordia, el corazoncito de Dios, oye, lleva Ñandebe Guaná, que es esencial y fundamental. Pero a veces ya pues y Tereína Mañá, pe Ñandeya hipotante Ñandebe Guaná. Y no somos capaces de mirar y de entender que el amor de Dios siempre se manifiesta en el amor dentro de una comunidad. Y esto es lo que tantas veces escuchamos nosotros, todos estaremos mejor. Y esa es la verdadera comunidad, si verdaderamente todos estamos mejor. Aniquen a algunos minten la ñay por allá llevan de la yajeca la ñan de provecho, yajeca. Y entonces hacemos de acuerdo a nuestros intereses y de acuerdo a lo que nos da la gana, ¿verdad? Porque nos va bien a nosotros. Entonces, queridos amigos, esta lectura, Hechos de los Apóstoles, que nos acompañará durante todo este tiempo de Pascua, hoy, en este segundo día en que recordamos la misericordia de Dios, es justamente para entender que Dios ama y amó y amará tanto a su pueblo que quiere manifestarse a través de la comunidad. Es la comunidad la que siempre presenta, ofrece, entrega, regala este amor de Dios. Pero para eso tenemos que estar conscientes de este paso de resurrección. Ya en Duguria lleva coñan de Yarañeve, va a esa cañandé en este capítulo 4, en que dice que la comunidad de los creyentes, todos nosotros, si somos creyentes, si somos bautizados y decimos que hemos resucitado con el Señor, dice que tenían un solo corazón y una sola alma. Ya esa cuana, ya esa peana, está cogiendo de usted pelo y cote me vean de jehuina. Pero
Yo suelo decir, qué lástima dentro del aspecto social posiblemente Ñandé Cristiano Cuera o como país estamos aplazados. Aplazados. A pesar que Ñajendú, pero bien lleva, ay, que mejoramos en esto, mejoramos en aquello, que sacamos hambre cero, hambre 10.000 cosas ya. Pero en ese me cabe, anda ya esa guasú y veterina los cambios. Tenemos esperanza y todos tenemos que esperanza. La esperanza nace y yo. Pero justamente por eso la palabra de Dios nos viene a recordar de nuevo. Y en este segundo domingo, en que es el tiempo de la misericordia. Mísero es el pobre, cor cordis es el corazón, corazón para con el pobre. Pero no es simplemente porque es ignorante, porque está en la calle, porque tiene que buscar cualquier cosa para vender ahí en la calle, en los semáforos, que es una gran pena. Por eso les digo que estamos aplazados 6-0, ñanegana, 6-0 ñanegana. De la 9-0 más ñanegana, la pobreza, la falta de interés sobre todo de nosotros desde el aspecto social para acompañar a la gente. Hay que sacar de la ignorancia, es decir, hay que dar buena educación, no ser personas asistencialistas. Si el pueblo está educado, si queremos triunfar en un país que valga la pena, no es cuestión de ese es asistencialismo. Vamos a trabajar en serio. Vamos a trabajar en la educación, vamos a darle entonces a la gente el elemento necesario para salir adelante. Y desde ahí entonces, queridos hermanos, así como dice, tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba los bienes como propios, sino que todo era común entre ellos. Añandene tango y rico formal, el asunto es que hay mala distribución de estos bienes. ¿Pero por qué? Y porque estaba en la joa, estaba en la sinvergüenza, lastimosamente. Y muchos con corbatas y con saquitos bien trajeaditos así también, ¿verdad? Y entonces, queridos hermanos, eso nos puede absolutamente mostrar la cara de la resurrección. Hoy, dos cosas. Desde la misericordia, ¿verdad? Y desde esa misericordia, porque ñañandú, de la pisacuera ni con nuestra nación, con nuestro pueblo. Entonces somos misericordiosos para poder salir y compartir, como dice aquí justamente, que nadie consideraba los bienes como algo suyo propio, sino que ponían a disposición de los apóstoles para que ninguno pasase necesidad. Y la necesidad no es solamente alimentaria, o de un vestido, lo que sea, sino que sobre todo es una necesidad de educación, necesidad de valores y de principios que nuestro país necesita. Volvemos enseguida con más Yande Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Gracias al Señor porque es bueno, su amor es eterno. Que lo diga el pueblo de Israel, es eterno su amor. Que lo diga la familia de Aarón, es eterno su amor. Que lo digan los que temen al Señor,
La mano del Señor hace proezas. No, no moriré. Viviré para publicar lo que hizo el Señor. El Señor me castigó duramente, pero no me entregó a la muerte. Den gracias al Señor porque es bueno, su amor es eterno. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto ha sido hecho por el Señor y es admirable a nuestros ojos. Este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos y regocijémonos en él. Den gracias al Señor porque es bueno, su amor es eterno. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos hoy en este segundo domingo del tiempo de Pascua. Pascua que significa resurrección, Pascua, Pesaj, el saltar, todo aquello que es negativo, pero sobre todo en aquellos que están marcados. Añandego ya es la cristianoja, marcados con el sello de Dios, marcados por la resurrección. Nuestra vida entonces tiene que estar marcada por las características de gente que vive en los valores, los principios. Eso es lo que tiene que llamar la atención en el resucitado, en el cristiano. Y esa es la propuesta del Señor. A través de esta segunda lectura. Vamos a leer entonces desde la primera carta del apóstol San Juan, que nos dice: queridos hermanos, el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Y el que ama al Padre, ama también al que ha nacido de Él. La señal de que amamos a los hijos de Dios es que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. El amor a Dios consiste en cumplir sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga, porque el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y la victoria que triunfa sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence el mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Jesucristo vino por el agua y por la sangre, no solamente por el agua, sino con el agua y con la sangre. Y el Espíritu da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Queridos amigos, qué hermoso, así como termina luego ya esta segunda lectura. Dos cosas nos dice, el agua y la sangre. Es lo que en estos días justamente San Juan nos quería decir. Ustedes son testigos de mi resurrección. Pero la palabra testigos quiere decir el bautismo, pero
no simplemente el bautismo con el agua, sino que también con la sangre, dice. El bautismo en el agua nos indica una purificación y nos indica a nosotros un nuevo camino. Ya lleva o uñandé o yohei, todo lo que es negativo. Pero después dice, atención, el martirio quiere decir ser testigos y por eso nos habla de la sangre. Dos elementos esenciales y fundamentales. Yandé copeñandeñe ebella hoy, oye yucaese de ahí, oye yucaese. Pesipea oye yucabe y me embure. Peon va pa bebe oye yucaye va pe familiares. Y así. La palabra y la expresión oye yucaese, el martirio, es decir, la lucha, el empeño, ser capaces de vencer a cualquier cosa, de cualquier manera, todo lo que es negativo, queridos amigos. Y esta es la verdadera propuesta de la resurrección. Por eso San Juan hoy nos invita a entender muy bien en qué consiste esta resurrección. ¿Quién es el que vence al mundo? ¿Quién es el resucitado? Mapio entonces Yandela ya en la cristianojala, ya en los resucitados, que estamos en este segundo domingo del tiempo de Pascua, del tiempo de la misericordia de un Dios que se nos ha ofrecido y que nosotros hemos asumido también en nuestra vida. Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, Jesucristo vino por el agua y por la sangre. Es decir, la lucha continua contra todo mal. Y desde aquí entonces, queridos hermanos, podemos entender, el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Creer significa adherirse. Upeago dice, hina lleva ya yepoyay, ñañen caramabe ñande yarare, kutajatajay yanda y cuya poirei ante peisa peisante, o sea, lleva no nada y peisante hina. Porque estamos convencidos que solamente la fuerza y la gracia del Espíritu es el que muestra que hemos asumido y que fuimos bautizados, que somos resucitados por medio del agua y de la sangre, dos símbolos esenciales y fundamentales de la vida cristiana. Y el que ama al Padre ama también al que ha nacido de Él. En la medida en que nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestra vida, que nos lleva a la verdadera salvación, entonces entendemos que este es el camino de la propuesta hecha por Dios Padre. Ya desde Adviento, Navidad y todo lo que fuimos celebrando, Dios que envía a su Hijo justamente para salvarnos, es porque entonces entendemos que se ha cumplido y hoy somos gente resucitada a través de su Hijo que entregó su vida en la cruz, Jesucristo. Y entonces entendemos que esta misión ha sido cumplida. La señal entonces de que amamos a los hijos de Dios es que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. En todo ese tiempo de preparación. Ese tercer domingo del tiempo de Cuaresma justamente nos hablaba de los mandamientos. Que los mandamientos son los elementos que muestran nuestro camino, nuestra hoja de ruta. Nos muestra el GPS hacia dónde nosotros estamos tendiendo y qué es lo que nosotros estamos buscando. Y de esta manera, queridos amigos, el amor a Dios consiste en cumplir estos mandamientos y sus mandamientos no son una carga, porque el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la consecuencia de un adherirse totalmente a Jesucristo. Esta es la consecuencia esencial y verdadera de un ponerse en manos del resucitado. Y por eso aquí nos está diciendo, pero muy claramente, el amor de Dios consiste en cumplir sus mandamientos. Muy bien. Upeayayapota, ñañempia amaiteta, uno a uno ñambojasata, yahesata hinabaesabayayapo. Y sus mandamientos no son una carga, porque nos damos cuenta que en la medida en que nosotros lo vamos cumpliendo, también se ve en los beneficios personales y en los beneficios de la comunidad de nuestra iglesia. Y sus mandamientos, por lo tanto, no son carga, porque el que ha nacido de Dios vence al mundo. Vencer al mundo significa que desde ahora podemos gritar, cantar y decir: somos triunfadores, somos resucitados.
recibimos por la sangre y recibimos por el agua el verdadero bautismo del Señor. Y sabemos que en esta lucha continua que significa la sangre, también nosotros somos purificados y traemos esa alegría para nuestra comunidad y nuestra familia, el símbolo del agua. Volvemos nosotros enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe Dominical, la palabra del Señor que nos viene cada domingo. La iglesia pedagógicamente de Sacaña, de Cuaboña, de Abueruñandé, Pejen Dominguena, Peseñe, Apeñe Penupe, Pemba Apo, Ayeva Peñe Penupe, Huatá. La primera lectura, la segunda lectura, magníficas como nos van presentando a través de los escritos sagrados, esa gran misericordia de un Dios que nos llama también a nosotros a construir nuestra propia familia. Queridos amigos, leemos ahora esta tercera lectura, que es el Evangelio de San Juan, capítulo 20, del 19 al 31. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: «La paz esté con ustedes». Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes». Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: «Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan». Tomás, uno de los 12, de sobrenombre el mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor». Él le respondió: «Si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré». 8 días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estando cerradas las puertas. Se puso en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego dijo a Tomás: «Trae aquí tu dedo, aquí están mis manos. Acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe». Tomás respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Ahora crees porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto». Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este libro.
Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Queridos amigos, qué hermosa esta palabra del Señor que nos acompaña desde el Evangelio de San Juan, segundo domingo del tiempo pascual. Y hoy también celebramos y recordamos ese corazón tan misericordioso. Cor cordis, el corazón para el pobre, el corazón para aquel que necesita la presencia de un Dios que redime. Y hoy estamos viendo, en primer lugar, dice que los discípulos se encontraban con las puertas cerradas. Puede ser muchas de las situaciones de nuestra vida, muchas de las situaciones de nuestras comunidades también. Que Cristo está resucitado, que es Cristo el que nos da esta nueva vida. Pero en el momento incluso en que nosotros estamos encerrados, Jesús aparece, queridos amigos. Y aquí Jesús dice que poniéndose en medio de sus discípulos, como lo hace de nuevo hoy, se pone en medio de nosotros, nos llama y nos reúne y nos dice, la paz esté con ustedes. Primer elemento, el encontrarnos en la paz del resucitado. Primer elemento, queridos hermanos, para que nosotros después podamos hablar. La ñande yuku aparojina, ñande conazo pererero bebejina, upeshaonica tumo ayo ñañemongueta abavendie. Es decir, esa paz y esa serenidad que solamente el Señor nos puede traer. Si estamos, queridos amigos, siempre en 10.000 preocupaciones, no vamos a poder ese tiempo, no vamos a tener ni poder dedicarle ese tiempo al Señor para entrar dentro de nosotros mismos y conciliarnos con Dios, es decir, llegar a la paz verdadera. Y por eso es que Jesús lo primero que les dice es la paz esté con ustedes. Y mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría como cuando pensaban que estaban viendo nada más y nada menos que al Cristo resucitado. Entonces Jesús les dice de nuevo, segunda vez, imagina, la paz esté con ustedes. Queridos amigos, cuando nosotros repetimos y repetimos algo, ¿por qué estamos repitiendo? Allá repetina porque ya hipotá lleva, oñejendu por ala ya ea, toñentende por ala ya ea, la paz y la serenidad. Si nosotros no estamos en paz, queridos hermanos, miren que nuestra conciencia nos habla con mucha fuerza. Si nosotros estamos en un mal camino, si nosotros no estamos haciendo bien las cosas, quiere decir que nunca vamos a tener la paz del Señor. Dayahuere como hay pepe agua pepe ñande yara huerua ñande ejina. Entonces, yo, por ejemplo, la vez pasada estaba hablando con un señor, lastimosamente, ¿verdad? Él se presentaba, ¿verdad? Como si fuese verdaderamente que estaba en paz, porque hija, etcétera, etcétera. Pero en el fondo notaba que no tenía la paz que él decía tener. ¿Por qué? Y porque justamente no dejaba su vicio, dos hijay pequeña, dos hijay, entonces, la hombre y pa, y familia, hombre y pa, la ita iracuera, hombre y pa. Después vienen también, porque los hijos repiten y después ya vienen los problemas en la familia. Ya entero que te amo, entre chiste y de vera, que esto y que aquello, que onguajema guau, que la viernes, que la sabe y todo el mundo lo sabe, guau. Entre chiste de mal gusto, yo diría. Entonces vamos transmitiendo antivalores. Y después, queridos hermanos, estas cosas no nos traen la paz al corazón. Porque ñambe ahí ya habla de comunidad. Ñambe ahí ya habla de familia. Pero recordemos que la palabra resurrexit justamente quiere decir abrir los ojos. Resurrexit quiere decir levantarnos hacia adelante y caminar de acuerdo a los valores del amor, de la honestidad,
del cariño, del empeño, de la solidaridad. Ser solidario con tu misma familia, con tu misma casa, con las personas que te rodean, con tu sociedad. No le causes daño, porque cualquiera de nuestros pecados, cualquiera de nuestros haceres, de nuestros hechos, de nuestro actuar, está de cierta manera enmancillando o un gaíjo al llevar la de sociedad. Así que, queridos hermanos, pidamos en este segundo domingo de la misericordia, de la resurrección del Señor, que toque nuestro corazón y nuestra mente y podamos verdaderamente ser cristianos resucitados. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos hermanos y hermanas, juntos vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Vamos a cerrar los ojos, a unir nuestras manos y abrir el corazón a la divina luz de Dios. Señor Dios, Padre amoroso y misericordioso, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nos reunimos hoy en tu santa presencia, anhelando la renovación de nuestros espíritus, anhelando la frescura de tu divina gracia. Te pedimos que envíes a tu Santo Espíritu para guiarnos, para que nunca nos sintamos solos en nuestras luchas, sino siempre apoyados por tu poder y amor infinitos. Espíritu Santo, te invocamos con amor y humildad. Baja hasta nosotros y penetra en nuestras almas. Te pedimos que nos llenes de tu presencia divina, que nos otorgues la sabiduría para entender los misterios de la vida, la fuerza para soportar las pruebas y el coraje para seguir siempre en el camino de Dios. Ven, Espíritu Santo, y enciende los corazones de tus fieles. Espíritu de luz y amor, ilumina nuestras mentes y corazones. Ayúdanos a discernir siempre la verdad en medio de la confusión y la incertidumbre. Enséñanos a ser compasivos y amorosos, a reflejar el amor de Dios en cada acción y en cada palabra. Espíritu Santo, prometiste ser nuestro ayudante, nuestro consolador. A ti, que conoces nuestras debilidades y necesidades, te pedimos que nos asistas en nuestras dificultades, que nos confortes en nuestros sufrimientos y que nos inspires para superar los desafíos y obstáculos en nuestra vida. Ven, Espíritu Santo, como un viento suave. Renueva nuestras vidas, renueva nuestra fe. Enciende en nosotros el fuego de tu amor, para que podamos ser sal y luz en este mundo. Haznos valientes testimonios de Cristo y guía
guíanos para cumplir tu santa voluntad. En este día te pedimos que derrames sobre nosotros tus dones y frutos para que seamos fieles seguidores de Cristo y auténticos hijos e hijas de Dios. Hermanos y hermanas, pidamos esos dones al Espíritu Santo y una gracia, un milagro o una necesidad que en este momento necesite tu vida. Dame fe para vivir, dale paz a esta alma que hoy se aferra más a ti. Ven Espíritu de amor, muéstrame tu voluntad, lléname de esta gracia que hoy me da la libertad. Ven Espíritu de amor, dame fe para vivir, dale paz a esta alma que hoy se aferra más a ti. Ven Espíritu de amor, muéstrame tu voluntad, lléname de esta gracia que hoy me da la libertad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A visitar al Señor, la Magdalena el domingo al sepulcro marchó. De madrugada, pero alguien más removió la piedra que lo cerraba, y echando a correr llegó a casa de Pedro y contó: del sepulcro han llevado al Señor, no sabemos dónde puede estar. Y corrieron a ver lo ocurrido, Pedro y uno más. Buscaban al resucitado, al que vivo está, al que vivo está. Dios Padre lo ha glorificado, Cristo vivo está, aleluya. Él vive. Quien con más prisa corrió, llegó y sin entrar al sepulcro los lienzos miró, tirados al suelo. Mas cuando Pedro llegó, entró y vio los lienzos del suelo, y aparte doblado el sudario que cubrió al Señor. Cuando el otro discípulo entró, comprendió la escritura y creyó,
que Jesús ya no está entre los muertos, pues resucitó. Buscaban al resucitado, al que vivo está, al que vivo está. Dios Padre lo ha glorificado, Cristo vivo está. Aleluya. Él vive. Él vive. Él vive. Él vive. Él vive. Con el resplandor del tercer amanecer, la luz volvió a nacer. Ya no hay oscuridad, no hay tristeza ni maldad, no hay pecado que la pueda apagar. Es la luz del amor que a la muerte ya venció. Victoriosa hoy se eleva en esplendor. Esa luz es Jesús que murió por mí en la cruz, pero al fin resucitó para salvar mi corazón. Pero al fin resucitó para salvar mi corazón. La tumba vacía está, no te puedes callar, su mensaje debes proclamar, que a la muerte venció, que su promesa cumplió, que las puertas del cielo nos abrió. Esa luz es Jesús que murió por mí en la cruz, pero al fin resucitó para salvar mi corazón. Pero al fin resucitó para salvar mi corazón. Vive Jesús. Él resucitó. Esa luz es Jesús que murió por ti en la cruz, pero al fin resucitó para salvar tu corazón. Pero al fin resucitó para salvar tu corazón.
Queridos amigos, estamos volviendo con más de Yaran Dominical, segundo domingo del tiempo pascual. Tenemos que ser hombres nuevos, hombres resucitados, y hoy decíamos que le dedicamos especialmente a Jesús misericordioso. En todas partes estamos celebrando esta misericordia de Dios. Y por eso hoy, en este segmento que le llamamos Ñande Yaran Responde, queremos responder a tantas preguntas que nos suelen decir en qué consiste, qué es verdaderamente la misericordia de Dios. Ciertamente que no vamos a agotar el tema, porque este es el tema esencial y fundamental de la vida de todo cristiano. Este es el tema elemental y fundamental del mismo amor, porque misericordia lo entendemos como amor de Dios Padre, o Yehuaboa, que se encarna, que entra en nuestra historia, que nos acompaña, que nos va corrigiendo. En fin, hay tantas cosas, queridos hermanos, que poco a poco tenemos que ir hablando. Incluso el perdón, ¿verdad? Ese don, ese amor que está por encima de nuestras propias fuerzas. Queridos amigos, veamos entonces cuáles son estas definiciones. En primer lugar, el término hebreo. ¿De dónde viene? Es la famosa palabra rajamín. Rajamín expresa el apego instintivo de un ser a otro. Apego instintivo. Atención, que el rajamín se está refiriendo entonces a lo instintivo, lo que sale desde adentro. Peshe añandúa, el amor, el afecto, pero que no pasa entonces por la razón, para la rajamín. La misma palabra rajamín quiere decir útero, útero materno. O sea que la misericordia de Dios quiere decir, cuando lo define la Biblia, es lo que siente una madre, ese amor instintivo hacia el hijo, ese amor instintivo hacia el ser querido. Y desde aquí entonces podemos ir mirando las otras características. Según entonces la Biblia, este sentimiento tiene su asiento en el seno materno. Y andego guaraní bellaré con la misma expresión. Ese quiere decir el sentimiento desde adentro, aquí, en el seno de la mujer, por eso se llamaba el seno materno, el rajamín. Nosotros diríamos entonces el corazón. El corazón. Nosotros ya con una terminología mucho más griega, ¿verdad? Y mucho más latina, sobre todo porque después decimos cor, dice el corazón, que tenemos hacia el mísero, hacia el pobre, y eso viene más ya del latín. Es el cariño o la ternura que sentimos hacia los demás. Inmediatamente se traduce por actos. Esto es importante, queridos amigos, porque se traduce en los actos. Entonces, diga tú, diga tú la ya ente. Sí, pero sin embargo, nuestros actos no lo demuestran. Por eso yo suelo poner algunas cositas, ¿verdad?, en nuestro vivir de cada día. Yo siempre digo, se preocupa con la cuestión de la droga, del alcohol. Apego la caña, apego la caulla de gente. Ese es un vicio y esa es una droga. Y realmente es tan difícil las personas que están, ya añamoscó la gente, ya añamoscó. Algunos entre viernes, sábado y domingo, otro de lunes al lunes, luluma hoy algunos. Y así. Y no se dan cuenta, queridos amigos, entonces que todo lo que es el afecto, todo lo que es el cariño, nosotros vamos eliminando. Yo algunas veces pienso y les digo, ¿verdad?, cuando hablo con ciertas personas que no llegan a clase, entonces, no, mi chiminte, que esto, que le puedo pegar, de cuapa, porque entero de te doy cuapa, vaya bota. Yo puedo ir a la gente, coja, ve la iracuera, tallera, cuando y cuapa, ya pota, o si no, hacen desastre. Entonces yo les digo, ¿saben qué? El alcohol de por sí, luego vos metés así un insecto, el alcohol o lo que sea, o yucabeite. Ese es el efecto del alcohol para nuestra sociedad. Metemos ahora otro elemento que suelo también reflexionar. Y cuando no hay misericordia, nunca vamos
a poder salir de nuestros vicios. Entonces, por ejemplo, la droga es la misma cosa. Pero miremos, queridos hermanos, estos son algunos ejemplos, pero podemos mirar el aspecto social, como estábamos diciendo desde el comienzo, que todo ponían a disposición. Si nosotros no tenemos misericordia, si no tenemos amor, si no tenemos el rajamín, lo que viene desde adentro, entonces nunca, queridos hermanos, vamos a poder hacer crecer nuestra comunidad, nuestro país, nuestra ciudad, nuestros pueblos, en fin. Todo relacionamiento humano, queridos amigos, en la sociedad no podrá crecer si no existe el rajamín, es decir, ese afecto instintivo de que yo te quiero, yo te amo, porque convivimos juntos, hacemos parte de este mundo. El Papa Francisco en ese documento, Laudato Si, justamente nos pone y dice, somos nosotros, una pizca, somos nosotros un puntito dentro de esta gran creación de Dios, de este gran universo. Pero cada uno de nosotros tiene una misión tan importante porque está en relación a los demás. Y entonces por eso es que tenemos que ser misericordiosos. Tengo que ser misericordia para cuidar la creación, para cuidar la naturaleza. Tengo que ser misericordioso. Los grandes explotadores de la tierra que no miran absolutamente ni son misericordiosos con los campesinos y con nosotros mismos, o con la humanidad, y con la campesino ñote. Con los campesinos así en una forma directa, ¿verdad? O con los pobres que están ahí, les compran la tierra, pero ellos y te paman la huirá o mía y un pero todo en función, ¿verdad? Del señor Money, todo en función de eso. Y sin embargo nosotros hablamos y decimos y tenemos leyes para proteger. Ese que está ahí y que tiene que proteger y tiene las leyes y se le ha nombrado justamente para proteger y no lo hace, ese no tiene misericordia, ese no tiene amor, ese no siente el rajamín. ¿Por qué? Porque se va. Vamos a hacer ¿dónde hay hoy? Ni ¿dónde ya vamos a hacer? Cuando me sale este mollo muy de la plata, a ver, pean de manera, pean de comisión, ya te se haya pota la se haya posee, etcétera, etcétera. Entonces, queridos hermanos, esto es muy delicado, ¿verdad? Lo que la palabra de Dios hoy nos está diciendo. La misericordia que está explicando con la palabra rajamín quiere decir lo instintivo. Pero lo instintivo es porque Dios nos puso aquí en nuestro corazón la capacidad o nuestra inteligencia, mejor, para discernir, entender y saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y en la medida en que nosotros podamos discernir, entender, saber lo que está bien y lo que está mal, entonces vamos a actuar en consecuencia. Porque ya digo, yo que enseguida ya llega acá. Yo trabajando ahí, sobre todo visitando un poco a los enfermos, mucha gente que viene ahí al hospital de la campaña, ¿verdad? Y ahí entonces hablando con ellos, después hablando un poco de todo. ¿Verdad? No, pero vamos ahí, diga tu mismo, ya pomba ¿verdad? Porque hay poja, el famoso, ¿verdad? Entonces, que mata todo, ¿verdad? Mata todo. Y entonces nos deja improductivos. Sin embargo, según la ciencia y como decíamos nosotros, todo esto que tienen que ayudarnos a cuidar nuestra casa común, dice el Papa Francisco, no lo hacemos, no lo hacemos. Y si miramos del aspecto religioso, la misma cosa. Si nosotros, queridos amigos, no nos ayudamos a vivir de acuerdo a los mandamientos del Señor, no nos decimos la verdad, no nos ayudamos. Otra de las cosas que también, dejando un poco el aspecto social, el aspecto político, el aspecto económico, el aspecto religioso de las familias, que después repercuten también en el aspecto social, ¿verdad? Está hoy la pesa, hoy conte, no mendáis, dais por y compromiso. Entonces, yo entendería acá uno llegó y coña cara, oye, junta otro, y me voy otro, y me voy pego, y me voy a mover, etc. Entonces no hay compromiso de sociedad. Queridos amigos, ya llega esa peamina, no nos damos cuenta, no somos misericordiosos con la sociedad. No somos misericordiosos entre nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros de esa manera estamos destruyendo
a nuestros hijos, a estas personas, que después nos traerán también problemas en la sociedad. Muchos se defienden y dicen directamente, ese es mi vida, no, queridos amigos, nosotros vivimos en sociedad. Ciertamente que la libertad es una libertad demasiado importante, pero eso es justamente para discernir qué es lo que conviene para la comunidad, qué es lo que conviene, y entonces de acuerdo a eso nosotros tomamos decisiones. No porque yo decida, a mí aquí no me gusta esto, hay cosas puedo yucar cuánto lleva. No se gusta y pea, ya pota pea porque cena se convenite, a cena se gusta. Y así sucesivamente. Entonces hoy, en este segundo domingo del tiempo de la Pascua, nos está llamando a la conversión verdadera, que es tener misericordia hacia los demás. O sea, soy yo el primero que tengo que tener misericordia hacia mis hermanos, y la misericordia que me va a llevar, como decíamos recién, se tiene que ver, queridos amigos, con cosas bien concretas. Yayapoar. La segunda palabrita se refiere al Gesed. Gesed es una palabra también que, traducido ordinariamente en griego, nosotros traducimos eso, es el eleos, y designa entonces la piedad, la fidelidad. Y cuando hablamos del eleos, o sea, hablamos del Gesed, estamos hablando que nuestra misericordia también, queridos amigos, tiene que pasar aquí por nuestra cabecita. Aupeare con la ñañamindu uyeina, upeare con la ñañamonguetajina oñondie. El Gesed quiere decir que yo asumo, yaguapı haya calcula, yaguapı haya maña, va eva la ñañapona oñondie. El rajamín es instintivo, me sale desde adentro. Ese amor que sale desde mis entrañas, decíamos. Sin embargo, el eleos, el limosina, de ahí viene la limosna, es el amor pensado, el amor organizado, porque se ayesacua, la senda ya poira mopea, si yo no soy misericordioso, entonces esa vida no podrá existir. Un ejemplo más concreto y sencillo para que entendamos. Si una mamá no tiene eleos, es decir, el Gesed, hacia su criatura que nació recién, entonces, ¿qué pasa, queridos amigos? También de la misma manera. No estás en llanto, bebé. Más bien se amo cambuta. Más bien se amo yajuta. Más bien se... No, estoy bebé. Esto cacua, o nacema. Listo, oímos. Entonces se dan cuenta que los dos elementos son muy importantes. Ese amor entrañable hacia los demás y ese amor también bien pensado y razonado. Y eso es lo que necesitamos para organizar bien nuestra sociedad. Eso es lo que necesitamos para organizar bien nuestra familia. Y eso, queridos hermanos, es lo que hoy necesitamos en nuestro país para salir de esta tremenda corrupción en que nos encontramos. La misericordia, el amor bien reflexionado, para que nos ayudemos como comunidad a dar pasos y seamos verdaderos resucitados. Queridos amigos, pidamos esta gracia hoy a Dios. Segundo domingo del tiempo de Pascua. Y eso significa ser misericordiosos con los demás, porque Dios ha sido tan misericordioso con nosotros. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta el próximo domingo con más Ñande Yarañe Dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.